En comunicación telefónica con el titular de la bancaria, diputado nacional Sergio Palazzo, con el cual hay muchísimos temas para charlar y le agradecemos que nos atiende el teléfono, pero quería comenzar consultándole sobre estas dos novedades que se ratificaron ayer, que tienen que ver con la venta del Banco Nación y con la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sergio, buen día. Acá Nico Lantos, con Jimena Fuerte, con Franco Mirraji y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todos ahí en el estudio y para toda la audiencia. Bueno, las dos medidas forman parte claramente de una estrategia de hacer negocio de este gobierno dentro del decreto de necesidad de urgencia, las medidas económicas tomadas por Caputo y la ley ómnibus. Cuando uno lo mira, se da cuenta que no es un plan de gobierno, es un plan de negocio, en cada artículo un negocio y en cada capítulo escrito seguramente o amañado para que algún grupo económico se quede con algún negocio de la Argentina. En ese marco se inscriben las dos decisiones que me estás mencionando. Por un lado, la del Fondo de Garantía de liquidarlo, porque hay acciones de empresas importantes que están ahí adentro, ¿no? Sistema financiero, multimedios y demás, que seguramente podrán recuperar a un precio vil las acciones que hoy tiene el Estado, con lo cual empiezan a pagar favores al sector que está custodiando este decreto, que es básicamente un sector de la prensa que parece que nada dice sobre lo que pasa en el país, y por otro lado, obviamente cuidan los intereses de muchos grupos económicos. Y lo de Banco Nación, la verdad que es inadmisible que pretenda, como lo es YPF, primero las 41 empresas del Estado, desprenderse del patrimonio de los argentinos por un decreto de necesidad de urgencia o por esta ley ómnibus, es un dislate que compromete a todos, porque son empresas de todos los argentinos, no son de Milei, dice Milei, vengo, las vendo, hago caja para el Estado, para no sé qué cosa. Y más aún cuando son empresas estratégicas y rentables, como lo es Banco Nación, como lo es YPF, como lo es Aerolínea y la mayoría de esas empresas. En el caso de Banco Nación, es el que administra casi el 20% de la Argentina, es uno de los principales bancos, además de su enorme función social, y si no existiera, ¿sabés cómo lo extrañarían los sectores del agro, del campo, de la ganadería, de la industria, de las pymes, a quienes ha asistido en periodos de profundas crisis económicas el Banco Nación? Y además genera rentabilidad, entonces la verdad que ni siquiera es para hacer caja para el Estado, esto debe ser claramente para algún amigo del poder, de los que está cerca de Milei o del propio Milei, para que haga un negociado con el banco. Ese es el único objetivo que tiene la privatización. Que de todos modos no va a pasar, es decir, nosotros estamos haciendo asamblea en todas las sucursales de la Argentina, abrazos al banco en todas las sucursales de la Argentina, cada vez hay más sociedad civil que se suma al reclamo de que no se privatice, y ya por lo que he advertido dentro de la comisión que estamos tratando el tema ahora en el Parlamento, muchos de los bloques con los que ellos dicen que cuentan, le dicen que privatizaciones no, o por lo menos privatizaciones de la envergadura de empresas estratégicas como YPF y Banco Nación están diciendo que no, claramente. Hasta el PRO se expidió ayer en contra de la privatización de YPF. Está claro. Sergio, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo el termómetro del plenario respecto a la pretensión del gobierno de pasar, si no el proyecto a libro cerrado, con cambios que no modifiquen su espíritu, su tronco, antes de fin de mes? ¿Te parece que van a llegar a conseguir los números para eso? Mira, pueden llegar a conseguir los números para tener una aprobación en general, pero en particular vos ya tenés biodiesel afuera, la pesca afuera, la reforma política afuera, las privatizaciones, te diría, en su gran número casi afuera. Es decir, el problema lo tiene el presidente, que se encierra en esa lógica de todo o nada, que luego la ratificó la ministra Bullrich cuando estuvo el otro día, es todo o es nada. Si es todo o nada, va a ser nada. Por empezar, yo voy a votar en contra y el bloque al que pertenezco vota en contra de todo. La ley está claro, ¿no? Hay muy pocas cosas rescatables ahí adentro. Pero los propios bloques que tienen disposición a acompañarlos le están diciendo que determinadas cosas no se las van a votar. Y esto cuando vos sos y tenés que conducir, y más los destinos de una nación, y te pones en todo o nada, y cuando saldrá, qué sé yo, algunos temas y los demás te quedan afuera, generás una debilidad política ante el poder inadmisible por propio encerrarte en tu dogma, en tu dogmatismo, ¿no? Me parece que si es todo o nada, va a ser nada. Y si no, va a salir algo que algunos lo acompañarán y no va a ser como es originalmente, ¿no? Sergio, ¿qué tal? Franco Merraji te saluda. Hola, Franco.
Quería consultarte porque ayer empezaron a llegar multas a distintos Sí. sindicatos por las marchas y manifestaciones que estuvieron realizando. Quería consultarte con respecto a la posición que van a tener, bueno, frente a esa provocación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Bueno, ayer emitió un documento la CGT con claridad de que no va a permitir ese avasallamiento sobre el derecho de la protesta que tenemos los argentinos. Que te hagan una multa porque interrumpís una calle mientras marchás, la Argentina no tiene un problema de tránsito. La Argentina tiene un problema social que hay que resolver. Y si el problema social la gente no puede expresarse, bueno, estamos en un serio problema de la democracia o quienes están ejerciendo los máximos cargos de la democracia en el Poder Ejecutivo. No es nuevo tampoco, yo lo interpreto como una actitud más de amedrentamiento para tratar de impedir lo que inexorablemente va a pasar el 24, y es que cientos de miles de argentinos van a volcarse a las calles a protestar en contra de las medidas económicas, en contra del DNU y en contra de la ley ómnibus. Y no quieren eso. Bueno, eso va a pasar inexorablemente porque la gente está molesta, hasta el propio votante de Milei tiene, quizás no tenga tanta bronca, pero tiene una decepción enorme, porque se da cuenta que el ajuste lo está pagando la gente, no lo está pagando la casta, como él decía, o ese invento que se hizo electoral, y que lo está pagando el bolsillo hasta del que lo votó y hoy se siente acorralado por la situación económica. Así que es una medida más de amedrentamiento, siempre lo digo, ya lo intentó en años anteriores cuando fue ministro en el gobierno de Macri, en el abril del 2019 a Hugo Yasky, Omar Plaini, a Pablo Moyano y a mí nos hizo un juicio imputándonos un delito penal que era casi una asociación ilícita e ideológica, el 213 del Código Penal, y pretendió cobrarnos creo que 23 millones de pesos de multa por un paro y un acto que habíamos hecho. Y la Fiscalía ni siquiera le dio curso, lo mandaron a archivar de entrada. Espero que tengan la misma actitud la justicia. Y si no hay problema. Es decir, que haga todas las multas que quiere, que cada vez va a necesitar más policía y más gente en la calle, porque cada vez van a ser más grandes las marchas, eso está claro. La economía te va a llevar a esa situación. Mucha gente la está pasando recontra mal después del 120% de evaluación, después de haber liberado los precios salvajemente para que hagan lo que quieran los empresarios o los oligopolios que fijan precios. Esto sin duda que se va a multiplicar. Irán a hacer caja con las multas, así que las pueden cobrar, pero van a tener la gente muy enojada en la calle. Buen día, Palazzo. Jimena Fuertes los saluda. Con respecto a, veníamos conversando con los compañeros cómo antes los trabajadores y trabajadoras corríamos atrás de la inflación a través de la herramienta de la paritaria, o como para, no sé si ganarle, pero empatarle y no terminar perdiendo. En este contexto, ¿cómo ve nuestra herramienta histórica para, que es la paritaria, para poder recuperar nuestro poder adquisitivo? Porque en este contexto tan represivo, imagino que va a ser distinto. Hay dos contextos, ¿no? Uno represivo y otro cómo te hunde la realidad, porque mucha parte de la sociedad va a tener un impacto fuerte en el empleo a partir de esto, ¿no? La retracción de la economía, todo esto va a generar un desempleo mayor. Entonces, por ahí ese temor que le están tratando de infundir a la gente de que si reclamás vas a tener más problemas, pasa a ser un condimento. Pero también la bronca de la gente es un condimento a favor para que nosotros de las organizaciones sindicales reivindiquemos ese instrumento que es la paritaria. Cuando ellos hablan de reacomodamiento de precios relativos, lo hacen anclando el salario, o pretenden anclar el salario. Claro. Porque si se reacomodan los precios y vos reacomodás los salarios en función del precio, ese proceso inflacionario, en principio y bajo la lógica liberal de ellos, va a seguir generando más inflación. Entonces van a pretender anclar los salarios, que ya lo hizo Macri, y que en este primer mes ha tenido una caída brutal durante el gobierno de Milei en el primer mes. Hay que recuperarlo inmediatamente. Y esto no es responsabilidad de los salarios de la inflación, y esto hay que dejarlo muy claro. Los salarios son un componente del costo. El costo mayormente lo tienen los insumos, lo tienen otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el salario. El salario es una parte y no sustancial de los costos de una empresa. Y lo otro es el nivel de voracidad rentística que tienen las empresas. Si ellos quieren ganar, ¿por qué los trabajadores van a perder? Hay que salir a la calle, hay que discutir los salarios y hay como mínimo, como vos dijiste, mantenerlos en esta inflación alta al ritmo de la inflación. Un mes o 2 meses que vos quedés desfasado, perdés entre el 10 y el 15% del poder adquisitivo, comprar el 10 y 15% menos de las cosas que compraste el mes anterior. Así que esto serán paritarias muy cortas y tratando de mantener como mínimo el poder adquisitivo. Esa es nuestra misión como dirigentes sindicales.
Sergio, el paro del 24 con manifestación está confirmado, ¿no? Hubo ayer una reunión importante de la CGT que entiendo que vos no asististe porque estabas en el plenario Estamos en de la comisión. diputados, pero sí fueron otros representantes de tu gremio. Sí, más el plenario de regionales que se realizó antes de ayer lo ratificó, ya lo habíamos decidido en Ujú. el Consejo Directivo y en el Confederal, y lo ratificaron más de 70 regionales de CGT de todo el país que se reunieron y fue contundente la expresión. Hay que seguir batallando para que se modifique este criterio de que el ajuste lo paga la gente. Esto no puede seguir así porque... déjame hacer una observación, Sí. aprovechando, hablando de precios y salarios. Que como mínimo rara esta sociedad, que con el 12% de inflación que tenía Massa el país era un horror y íbamos al abismo, pero ahora con el 25 de Caputo en un mes, parece que hay que llevarlo en anda, según el presidente Milei, ¿no? El numerazo, dijo. ¿Con qué prisma se mira desde el poder a veces cuando un gobierno es con beneficio hacia los trabajadores o que trata que los trabajadores no paguen el ajuste? Y qué mirada distinta tienen algunos medios hegemónicos y el poder económico cuando el que gobierna es de su signo político. La participación que se confirmó ayer de regionales de todo el país implica que van a movilizar también, van a venir columnas del interior. Te pregunto porque además los días que hubo manifestaciones Claro. durante este gobierno, me acuerdo la de la marcha de tribunales, hubo controles en los accesos a la ciudad para que no puedan ingresar. Eso puede llegar a generar algún tipo de conflicto inédito. Hasta ahora creo que no ha habido algo así. La idea es que la CGT se movilice desde todo el país a la ciudad de Buenos Aires el 24. No, la idea es la movilización acá en Capital Ok. y en cada lugar de la Argentina también. O sea, muchas regionales se pidieron Ah, de en que las hubieran eventos, provincias. sí, claro, que hubieran eventos y protestas en las provincias también. Bien, Ah, Algunas ok. regionales se pidieron en ese sentido. bien. ¿Tenés una más, Franco? Tenía una consulta más, porque Guillermo Franco, digo, y ahí deslizó lo que va a ser la estrategia del gobierno, digo, acusó a los gremios de hacer un paro, un presidente a un mes de que asuma como un récord mundial, ¿no? Intentando dar a entender que recién asume. ¿Qué se le responde desde el sindicalismo, ¿no? A este ministro? Que si no hubiera cometido la cantidad de torpezas y atropellos contra los trabajadores, contra el bolsillo de los trabajadores, contra la sociedad en su conjunto y contra la Constitución Nacional, seguramente no lo hubiera tenido. La responsabilidad es de él, del paro, no de los trabajadores que reaccionan. Clarísimo. La última, por mi parte también, ¿qué cree que desde el campo popular podemos hacer para revisar la situación por la cual llegamos hasta aquí? Porque digo, a Javier Milei lo votó el pueblo trabajador también y además durante la campaña se expuso claramente qué era lo que venía a hacer y sin embargo la sociedad argentina lo termina votando. Digo, con nosotros como personas militantes, dirigentes, pertenecientes al campo popular, ¿cómo podemos revisar esa derrota que sufrimos? Primero que creo que hay que tomar 3 o 4 temas centrales de la Argentina para cambiar la matriz del poder y la presión que ejerce el poder, ¿no? Entonces uno tiene que tomar qué sectores de la sociedad en los que uno tiene que trabajar fuertemente. Nosotros creo que nos faltó poder confrontar con sectores del poder y terminar con determinadas posiciones hegemónicas del poder. No puede ser que 15 familias en la Argentina regulen el precio de la comida de los argentinos y que siga pasando y que sean personas que deciden que mañana su nivel de rentabilidad crece a costa de una transferencia de ingresos del bolsillo del trabajador a ellos y lo sigan haciendo. Hay que terminar con esas situaciones de oligopolios o monopolios que condicionan la mesa de los argentinos. Otra de las cuestiones es revisar, claramente con este ley ómnibus es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, Pero sí. revisar esa hegemonía mediática que tienen algunos que pueden ser dueños de todo, del cable que entra a tu casa, de internet, del televisor, de lo que escuchas en la radio. Tendría que haber una mirada ahí, como fue la ley de medios anteriores, o buscar algún instrumento nuevo que tenga en ese sentido. Por otro lado, tenés que revisar la situación de la justicia, en donde se persigue con mucha facilidad a los opositores, pero a los que no molestan al poder se los sobresee con la misma rapidez con la que se persigue a los opositores. Y tenés un cuarto condimento que tiene que ser
avanzar en políticas que tiendan a llegar al grueso de los trabajadores y de la mayoría, no solo equilibrarse con la inflación en un salario, cómo invertir la matriz de que el trabajador solo pueda llegar a compensarse con la inflación. Porque cuando ellos son gobierno, hay una transferencia directa al bolsillo del trabajador a la rentabilidad de las empresas. Bueno, cuando nosotros seamos gobierno, hay que ver cómo ganan menos las empresas, siempre que sigan ganando, por supuesto. Nadie piensa en un mundo que vivimos en un mundo capitalista, pero que ganen un poco menos y que al trabajador le entre más que la inflación. Bien, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Gracias a ustedes, un abrazo.